Hola, hoy sí que hace frío. Pasamos de un verano insoportable a un invierno casi tan insoportable como el verano. Bueno, como te dije en el video anterior, hay muchos temas para tratar, porque están pasando muchas cosas muy rápido. Mira, ayer tomé nota y dije que en la cotidianeidad de los hechos, la velocidad de todas las situaciones me están llevando puesta. O sea, tendría que vivir solo haciendo esto. Y yo no quiero perder mi condición de humano. Bueno, muchas personas me están brindando información. Información que es de lo más variada. Y además, los medios idiorísticos me dan tanto material que tendría que tener tiempo para hacer un video a cada rato. Por ejemplo, ya sin asombro he leído que el gobierno argentino ha otorgado tierras en la provincia de Mendoza a los que se hacen llamar mapuches. Si analizo la situación planteada desde un ángulo muy racional, es menester aclarar para los que me siguen de otros países que el gobierno de la provincia de Mendoza es opositor al gobierno nacional en Argentina. Entonces, con un poco de picardía, esa picardía argentina, podría pensar que el gobierno nacional hizo eso para decir algo así como, entre comillas, te castigo y te creo un desbarajuste en la provincia. Pero hay otra cuestión que no se ve en la superficie y de la que los medios no informan. Y es que esta provincia de Mendoza, que es donde está también en la Aconcagua, donde están sitios energéticos muy importantes, esta provincia, repito, es rica en minerales y sobre todo en oro. Dicen las malas lenguas que hay intereses internacionales detrás de esta medida. Tareas para el hogar. Hoy empezamos temprano. ¿Quiénes son los mapuches? ¿Cuál fue su origen en Chile y en Argentina? ¿Qué antigüedad tienen como la etnia que dicen ser? ¿De cuántos beneficios gozan los llamados mapuches en la provincia de Neuquén? Investiga, te vas a sorprender. También quiero decirte que mientras te quedes pensando, tratando de averiguar, te recuerdo que no siempre Mr. Google te pasará información veraz. Bien, vamos ahora al tema de la irradiación, que es el tópico de este video. Cuando yo ejercía la profesión de abogada hace muchos años atrás, me tocó intervenir en un caso de contaminación por ondas electromagnéticas por una antenófila que sirven para estos aparatitos que nosotros usamos. No había antecedentes en mi país sobre algo que me orientara si podían mis clientes hacer un reclamo o no. Y tratar de entender el tema de las antenófilas, su funcionamiento y cómo podían afectar en mayor o menor grado a humanos, parecía misión imposible. Yo me dejaba guiar por el instinto, o sea, había algo que me indicaba que ese caso que habían traído mis clientes, que ya habían ido otros abogados y que los habían rechazado, tenían razón ellos, pero yo no tenía fundamentos científicos o técnicos para apoyar mi intuición. Además, la gente que me conocía y que sabía que estaba investigando, me decían que tuviera cuidado porque el propietario de ese armatoste de muchísima altura
era una empresa grande e internacional con muchas influencias. Bueno, espero que entiendan las palabras que estoy inventando y que no digo en su concepción original. Estoy evitando sanciones. Bueno, estudié mucho, averigüé, llamé por teléfono y así fue que me encuentro con una ingeniera que había estudiado en Suiza nada menos que la contaminación por ondas de las antenófilas, por las ondas electromagnéticas. ¡Guau! Y re guau, me quedé pati tiesa cuando fui entendiendo cómo funcionaba esto y lo que nos podía significar a todas las personas. Podía ver ya en ese momento cómo en Argentina, en las ciudades grandes, se ponían estos armatostes sobre edificios, sobre escuelas, sobre hospitales, y después se reprodujeron también en plazas públicas. Se me explicó en aquel momento, de esto hace más de 25 años, reitero, se me explicó que en España estaban prohibidas la instalación de esos aparatos en zonas urbanas y que debían ponerlas en zonas rurales, con lo cual para abarcar la parte urbana de los posibles clientes, al ponerlos en zona rural, tenían que poner mayor cantidad de antenas para que unas y otras se pudieran enlazar, lo que no les pasaba en las ciudades. Y eso aumentaba el costo de las empresas para tener antenófilas y poder dar el servicio y los aparatitos. Y ya en ese momento, en Argentina, las antenófilas se instalaban graciosamente en los centros urbanos. Y además, los dueños o el consorcio del edificio donde ponían las antenas cobraban un suculento alquiler que, de lo que yo aprendí en aquel momento, un alquiler que era anual. Tareas para el hogar. ¿Para ti qué es más importante? ¿El dinero o la salud? Lo cierto es que todas estas antenófilas irradian. Irradian porque ya hay de 5 gatos, ondas que unidas a las personas que han recibido las chófilas, siendo estas que tienen el grafenoide, y así se establece una conexión electromagnética de irradiación hacia todo lo que está cerca de dichas personas. Hace alrededor de 1 año y medio me encontraba yo en la casa de gente amiga, gente muy querida, muy buena gente, y todos estaban enchofilados, menos yo. Como estaba un poco harta de tanta división que nos había generado la zarasademia, no vi ningún inconveniente en ir a festejar, era un cumpleaños. Repito, gente muy querida. Y la vivienda donde se producía este encuentro muy sencillo y muy familiar, estaba a escasos 30 metros de una antenófila colocada en una plaza pública de ese pueblo. De ello, lo de la antenófila, tan cerquita, me di cuenta al día siguiente. ¿Por qué? Porque yo estuve casi 7 días en cama con toda la sintomatología como si hubiera tenido el bichófilo. La combinación entre la antenófila y los enchofilados irradiandos significaron que yo fui la que padeció, digamos, las consecuencias de la irradiación. Me han informado que ya hoy hay antenófilas de 6 gatos. Que los gatos no es Macri, 6 gatos. ¿Será que parecería que nos quieren freír como si estuviéramos metiendo la cabeza dentro de microondas?
Tareas para el hogar. ¿Qué es una irradiación electromagnética? ¿Sabes qué pasó en Seúl, en Corea, cuando cayeron de golpe al piso alrededor de 150 personas en un festival de Halloween en el año 2022? Otra tarea para el hogar. ¿Sabes lo que es un daño electromagnético? Nosotros somos como baterías de acuerdo a nuestra energía y también emitimos ondas. Por mi sistema de creencias emitimos ondas desde nuestra mente y desde nuestro corazón. A veces tiene más preponderancia una que otra, mas cuando actúan al unísono se puede generar una irradiación del más puro amor. Todos hemos experimentado la cuestión de recibir en algún momento de nuestras vidas ondas de irradiación de amor. Mas, cuando se ha irradiado y manipulado solo a través de la mente, lo más factible es que se irradie locura y o todos sus derivados con mayor o menor grado de incidencia. En estos días se nota el comportamiento de la gente en general. Hay un estado de locura enojadiza que comienza a hacer mella en los comportamientos sociales. Y desde que comenzó la saramcea se han producido muchas divisiones en todos los estamentos que componen la sociedad humana. Por ejemplo, el uso es como si la saramcea hubiera volcado a la gente a hacer un uso indiscriminado del aparatito con el que hablamos, ese que todos tenemos. Y eso, el uso excesivo, genera problemas de atención en los chicos y en los grandes. Es muy común ver en lugares públicos que la gente deja de mirarse entre sí para estar atento al uso del celular. Y esto se está repitiendo en las reuniones entre amigos o familia. Ni que hablar de los diálogos que se interrumpen. Mas volviendo a las irradiaciones, he observado personas que de golpe se vuelven agresivas, sumamente agresivas, y por fuera, cuando tú los tratas, parecerían que son normales. Y de golpe, cualquier cuestión que los roce, que uno creía que eran personas correctas, educadas, con experiencia de vida, ¡zas!, viene la explosión y un ataque agresivo. Por ahí sospecho que ellos no son conscientes de su violencia. Es como si los hubieran sometido a una especie de control mental. ¿Te acuerdas del método Silva de control mental que surgió allá por el año 1966 y que hizo furor en todo el mundo a partir de su lanzamiento al público? Tareas para el hogar. ¿Qué estás irradiando? Tareas para el hogar. En otro tema, indaga cuál es el motivo por el cual en la isla de Cuba, que fue embargada por los Estados Unidos allá creo que por 1962, y que según nos cuenta la historia, al menos la historia oficial, que los cubanos ganaron la batalla de la Bahía de Cochinos en 1961, indaga por qué tiene en su territorio la cárcel de Guantánamo, que aparentemente la habilitaron a partir del 2002, que es norteamericana y que dicen que tiene condiciones extremas para los presos. O sea, es tanto lo que hemos recibido a través de la historia supuestamente racional, que hoy en día es necesario plantearse preguntas sobre todos los temas que nos rodean.
quiero hacer una aclaración con relación a lo que expresé en el otro video. Los coptas, K kilo o B larga DAS, no son los coptos, ni tienen nada que ver. Estos últimos, los coptos, son una religión y uno de sus asentamientos está en Jerusalén. Pero no tienen nada que ver. No confundamos gordura con hinchazón, como decimos en el campo. También volviendo a la cuestión de la irradiación, entiendo las dificultades que padecen los médicos actuales porque ellos han estudiado sobre la biología humana, pero desconocen por completo el tema de lo que puede ser una irradiación electromagnética y las consecuencias de ello sobre los cuerpos físicos o el estado mental de las personas. Yo creo que este video, que lo elaboré, lo pensé, junté material, como dije al principio, recibí información, va de la mano con el video anterior sobre la luz azul. Estos días hay muchos temas, pero no deseo hacer un video muy largo y tampoco me quiero ir del tema central. ¿Tú estás irradiado? ¿Lo has sentido cuando estás parado, no sé, en la cola de los buses esperando que venga tu bus para poder ascender? ¿O cuando vas caminando por la calle? ¿Has sentido situaciones raras? ¿Te has sentido raro como si estuvieras en el limbo? ¿Has tenido pensamientos muy negativos o muy raros que no son comunes a ti? Bien. Indaga. Fíjate por qué calles anduviste y observa si es un sitio de antenófilas. Y si estás en un lugar que te han puesto la antenófila en el techo, bueno, ejerce tus derechos para que la desarmen y la pongan en otro lado. Cierro este video con mucho frío y te dejo esta pregunta de nuevo. ¿Crees realmente que el valor que te puedan pagar por un alquiler, por más importante que sea en la moneda de tu país, por el alquiler de colocarte en tu casa o en tu escuela o en tu lugar de trabajo una antenófila, crees que eso puede sustituir la salud? Averigua qué consecuencias traen. Un abrazo grande para ti que tienes paciencia y me estás mirando, y dentro de poco haré otro video más. Que tengas un hermoso fin de semana.